Frente a frente. Estamos a la mitad de la semana, qué bueno que nos sintoniza, buenos días y bienvenidos. Hoy es miércoles 14 de julio del 2021. Es un día muy especial, es un día en el que hay que felicitar, conmemorar y celebrar el Día del Médico Salvadoreño. A todas aquellas personas que han dado todo lo que han podido en este momento, en este año que llevamos, año y medio prácticamente con pandemia, en el que muchas vidas de personas importantísimas, inteligentes, capaces y profesionales han quedado atrás tratando de ayudar a los demás. A todos los médicos en su día, personalmente tenemos que felicitar a un par de personas, el doctor Jaime Sánchez y la doctora Adriana Urbina, del médico quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Son personas muy dedicadas que están en el área de las UCIs y que precisamente día a día dan todo por la salud de los salvadoreños. Pero así como ellos, a todos los que están en el Hospital de Salvador y que naturalmente están en este momento tratando de salvar la vida de cientos de salvadoreños por esta pandemia, una pandemia que no se quiere ir y que podría tener un nuevo incremento de casos en los últimos días. En la primera parte de nuestra plática esta mañana vamos a conversar precisamente con dos reconocidos médicos salvadoreños, el doctor Iván Solano Leiva, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, que ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Doctor, bienvenido y buenos días. Buenos Felicidades. Días. Muchas gracias, ingeniero, y aprovecho también la oportunidad para extenderle los saludos a los colegas y colegas que están pues en el frente y que siempre han estado frente a frente a las diferentes enfermedades y en el sistema de salud, ¿no? Así que un abrazo solidario. Sobre todo en esta época. Y nos acompaña también el doctor Milton Brizuela, él es el presidente del Colegio Médico de El Salvador. Doctor, bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias, Moisés, un placer acompañarlos. Reitero, igual que el doctor, las felicitaciones para nuestros colegas. Esperamos que este día sea un día de reflexión de la sociedad salvadoreña y que recuerden la importancia que tiene el profesional de la salud, principalmente el médico, en el día a día del país. Exactamente, no terminaríamos de mencionar a todos los doctores que nos han visitado aquí en el estudio, pero a todos ellos el abrazo a la distancia y las felicitaciones. Se les reconoce y se les admira el trabajo que hacen día a día. Van a estar con nosotros ellos los próximos 60 minutos. Vamos a hablar naturalmente del COVID, las decisiones que se han tomado ayer en la Asamblea Legislativa, pero desde ya la invitación para que se mantenga pendiente aproximadamente a las 7:30 en la segunda parte, Raúl Rogel. Él es el representante del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. El sector laboral en el Consejo, hablando sobre el aumento del 20% al salario mínimo. La invitación desde ya para que se mantenga pendiente. Muy bien, la impresión de cada uno de ustedes sobre la medida adoptada y la decisión tomada por los diputados ayer bajo la petición del Ministerio de Salud en este decreto ejecutivo que llegó a la Asamblea Legislativa. Comienzo con usted, doctor Brizuela. Bueno, nosotros lo vemos como algo necesario. Creemos que se tendría que haber hecho antes. Desde el gremio médico en reiteradas ocasiones se ha venido mencionando que hay una preocupación por un incremento sostenido de casos en el sector privado y en el sector público y creemos que es necesario este tipo de decretos, ya que eso le recuerda a la población la situación que estamos viviendo. En alguna medida el gobierno, con el programa de vacunación que ha venido desarrollando, ha dado la impresión de que la situación está controlada por la publicidad que da, y eso puede ser, digamos, un mensaje que se ha entendido inadecuadamente, y creo que es momento de dar un giro de timón y pues retomar el tema de la promoción y la educación en salud, que es algo que le ha faltado muchísimo. Cuando usted me dice ha dado la impresión o quiere dar la impresión, ¿a qué se refiere, doctor? Lo que pasa es que publicitariamente el gobierno ha vendido un plan exitoso de vacunación, el cual no podemos más que criticar en algunas cosas, pero que vemos positivo porque el país tiene muchas ventajas sobre los otros países del área centroamericana y eso es algo positivo para nosotros, pero se ha dado la mala percepción de que con la vacunación se está resolviendo el problema y la vacunación solo es una estrategia más de salud pública para enfrentar esta pandemia, pero mientras no llevemos a la par las medidas de protecciones personales,
generales, el virus va a seguir afectando a la población y la llegada de nuevas cepas va a seguir poniéndonos en problemas. Muy bien, su impresión inicial, doctor. No, igual concuerdo con el doctor Brizuela en el aspecto de que como medida nosotros la vemos bien, sin embargo, esta medida creemos también que debió haberse implementado desde hace un buen rato. Recuerdo yo que la última vez que estuve acá con usted hablábamos del, del discurso de las declaraciones que daba la directora general de OPS el 2 de junio, ¿Cómo no? donde hablaba que en El Salvador, Belice y Panamá eran los países que en la última semana habían tenido un incremento al doble de casos y de mortalidad. Entonces, y escuchábamos el discurso oficial que no, que la enfermedad estaba controlada en nuestro país, ¿verdad? Y que la estrategia, y que, como dice el doctor Brizuela, el mensaje triunfalista, diría yo, de que, y de confusión de pensar que vacunar es igual que inmunizar, ¿verdad? Entonces, si yo no sé nada de medicina, y a mí me están diciendo, señores, vamos vacunando 1 millón, 2 millones, 3 millones, y estamos cerca de controlar la pandemia, pues lógico, yo que no me han educado, que no me han estado transmitiendo mensajes de educación, pues yo voy a asumir de que puedo relajar las medidas. Luego también, ustedes recordarán cuando se dieron los mítines políticos por la campaña electoral, cuando se dieron los partidos de fútbol y las finales, y un sinfín de situaciones en donde cuando se le cuestionaba al Ministerio de Salud por qué no hacía algo, ellos decían de que no tenían la capacidad o las armas necesarias para hacer esto. Pero el Código de Salud lo establece claramente ahí, que en casos de pandemia, donde debe de privar el interés público sobre el privado, el Ministerio de Salud puede tomar las medidas pertinentes para lograr la contención de esta enfermedad. Y son de obligatorio cumplimiento. Y son de obligatorio cumplimiento, siempre y cuando se cumplan o se respeten los derechos humanos de la población, ¿vea? Que no se vulneren esos derechos, que muchas veces los vimos vulnerados en la cuarentena del año pasado. ¿La medida tomada ayer debió haber sido más agresiva o más específica, doctor? Sí, yo creo que yo van a disculpar, pero yo lo comparo con la ley del Bitcoin, ¿no? Que es una ley bien escueta con apenas varios artículos sumamente dispersos, ¿vea? Porque no define la cantidad de personas por aglomeración, ¿verdad? Lo dejan a libre albedrío. Y yo como dueño de un establecimiento, por ejemplo, de un restaurante, yo no sé cuánto van a considerar que yo tengo o que tengo una capacidad demasiado grande de personal o de personas dentro de mi negocio y que me puedo ver sometido a una multa. Debe de establecerse muchos aspectos en eso y debe definirse muy bien. Luego lo otro, dejan abierto pues bares, discotecas, dejan abiertos el sistema de transporte público que sabemos cómo ahí es donde son los sitios donde más la población salvadoreña puede exponerse al virus, etcétera, etcétera. Pero creemos que era una medida que se pudo haber tomado desde hace muchos días y que también nos viene a dar la razón a nosotros como gremio médico, que lo veníamos diciendo, que el Código de Salud podía permitirles hacer este tipo de medidas mucho antes. ¿Comparte estas ideas, doctor? Sí, bueno, siempre lo hemos dicho y fuimos criticados por eso. O sea, siempre dijimos que el Ministerio de Salud tenía facultades que el mismo Código de Salud le brinda para poder desarrollar temas focalizados. Ya en este momento el gobierno y el partido de gobierno tiene realmente el control de los órganos del Estado, tiene el control de la Asamblea Legislativa. Nosotros desarrollamos durante la época, digamos, más crítica de la pandemia el tema de los cercos epidemiológicos inteligentes que se podían desarrollar a través del municipalismo. El gobierno en su mayoría tiene, digamos, el partido de gobierno control de las alcaldías a nivel nacional. No hemos visto un trabajo articulado entre las alcaldías, entre el Ministerio de Salud y entre el resto del gobierno. Y creo que eso es lo que se necesita.
¿verdad? Porque en mi caso yo visito muchos municipios del país y yo he pasado por los mercados municipales de varias ciudades y hay un descontrol total. O sea, no se ve que exista una supervisión de que las medidas se estén cumpliendo. Y eso es algo que se puede hacer a través del Ejecutivo y también a través de las alcaldías. Cualquiera pudiera decir que es contradictorio. Los doctores el año pasado criticaban las medidas extremas que se han tomado y hoy piden medidas extremas. Lo que pasa es que nosotros siempre dijimos, se puede trabajar no metiendo preso a la gente porque salga, pues porque hay necesidad de salir a trabajar. Se puede desarrollar medidas no médicas, que son el tema de cercos epidemiológicos, pero estos tienen que ser focalizados en los sitios donde hay mayor circulación del virus y donde yo estoy haciendo estrategias para contener esa circulación del virus. Doctor. Pues eso es lo que no hemos visto. Sí, no, reforzando lo que dice el doctor Brizuela y lo que acaba de mencionar ustedes, que nosotros en ningún momento, lo que hemos pedido siempre es que la estrategia de salud pública que implementemos esté basada en evidencia, esté basada en datos, en información epidemiológica, porque en la medicina eso es básico. Por ejemplo, cualquiera pudiera decir, mire, hoy andan con las cabinas móviles, hoy están en Ereguayquín, mañana están en San Martín y así, qué bien, pero ¿en base a qué toman las decisiones de estar acá o en qué lugar? No sabemos los criterios que utilizan, ¿ya? No sabemos qué porcentaje de las 2.000 pruebas probablemente que se hagan son positivas, que ese es un indicador también. Cuando tenemos un porcentaje por lo menos de testeo positivo de más del 5% en un área, ahí me está diciendo, ojo aquí, ¿vea? Y entonces, aquí hay problemas, aquí está circulando el virus, pero ¿qué acciones se están tomando? Imagínense que hoy están en San Martín y le sale que un 10% de todas las pruebas que tomaron salieron positivas. Pero ¿qué medidas hemos visto que han hecho en los municipios? O sea, no hemos visto en ese sentido. Por eso creemos que la información es sumamente importante. Y hago esta analogía también, Moisés. Si usted llega a mi consultorio por una enfermedad, por síntomas, pero si usted me oculta información, ¿vea?, y no me dice todo, por X o Y razón, ¿vea?, yo le voy a hacer un mal diagnóstico y por lo tanto le voy a dar un mal tratamiento. A eso vamos nosotros también, a la falta de transparencia que ha habido siempre en el manejo de la información esta, a no utilizar criterios de salud pública, criterios médicos, sino que otro tipo de criterios para tomar decisiones que aparentemente se ven buenas, pero que no están siendo efectivas, ¿no? Muy bien, estos son los datos oficiales que comparte este día el sitio COVID del Estado. 2.493 pruebas realizadas, 233 casos nuevos, 143 personas recuperadas, pero no menciona las personas fallecidas en las pasadas 24 horas. Sin embargo, por reportes de personas que transitan por, sobre todo el Hospital de Salvador, los alrededores y los cementerios, la cantidad de fallecidos podría estar bastante elevada también. ¿Comparten esto? Bueno, esos son los informes que nosotros hemos recibido. Como el doctor Solano lo ha mencionado, para nuestra gremial, para los expertos en el tema, siempre es difícil hacer valoraciones objetivas sin tener datos transparentes, oficiales de forma transparente. Entonces nosotros sí hemos detectado un gran subregistro, el cual últimamente se ha, digamos, observado más, ya que la información no fluye como fluía al inicio, ¿verdad? Inicialmente, por lo menos a diario, nos estaban informando de cuál era la situación. Ahora hay días y semanas que pasa sin tener esa información. Las valoraciones que nosotros hacemos, lo hacemos con base a la información que nos dan nuestros colegas que trabajan en los diferentes establecimientos de salud y nos han comentado que si hay un incremento de casos, hay un incremento de necesidad de hospitalizar a personas y hay un incremento de fallecidos. Muy bien, solo quiero tomar esta gráfica para mostrarles que es también oficial que tiene el sitio web del COVID en el país, lo que indica un incremento. Y si puntualizamos a esta fecha para el caso 1 de junio, se mostraban 134 casos ese día.
en las 24 horas que se tomaron las pruebas. Si nos vamos al último y no al más alto, mes y una semana después, estamos hablando de 233 básicamente, y si nos vamos al punto más alto, 246 el pasado 11 de julio. Estamos hablando de más de 100 casos diarios que están siendo reportados en forma oficial. ¿Todavía en esto podría haber un subregistro, señor? Claro, definitivamente. ¿Qué tan alto el subregistro? Bueno, ya no solo lo hemos dicho nosotros como gremio médico, sino que también organismos académicos internacionales que monitorizan el comportamiento de la pandemia a nivel mundial. Y ellos han manifestado, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, que hace un monitoreo, que ellos dudan mucho de los datos que el gobierno de El Salvador publica, ¿verdad? Y que en base a eso ellos tratan de hacer los reportes que ellos hacen. Si ustedes pueden ver, hay un sitio web que se llama Nuestros Datos Mundiales y que habla de cómo se comporta la enfermedad en todos los países. Pero ellos mismos han dicho que no son creíbles, o sea, no cuadran muchas cosas, ¿verdad? Cuando lo analiza uno desde el punto de vista técnico. Vimos un estudio de Comures el año pasado que hablaba de un subregistro de muertes en un 600% y de casos nuevos alrededor de un 400%. Eso definitivamente nos habla de que no puede ser, ese subregistro no es permitido solo porque el sistema no lo permita, o sea tenga sus ciertas deficiencias. No, es porque también hay, de alguna manera, un subregistro intencionado a cambiar la perspectiva, o sea, o a mostrar una diferente cara. Una realidad diferente. Una realidad diferente. ¿Para qué? Esa es la situación. Yo le puedo dar mi opinión personal, ¿verdad? Pero igual queda en mi opinión personal. ¿Y cuál es su opinión personal? Que es una manipulación con intereses puramente políticos, partidistas. Es una estrategia que le ha funcionado a este gobierno, ¿verdad? Porque si usted ve cuando evalúan solo en El Salvador, pues la población en general, tiene una aprobación de más del 90%, según las últimas encuestas, de que el manejo de la pandemia en El Salvador ha sido bueno. Cuando desde el punto de vista técnico sabemos que no es así. Técnicamente no ha sido buena. No, por supuesto que no. Vea, ahora, la vacunación es la más alta no es que me quiera poner de abogado del no, diablo, está pero bien, y vamos a ver. La vacunación que hay en el país es la más alta de toda Centroamérica. Y sí, adicional, parece ser el primer país en Latinoamérica que permite la vacunación de mayores de 18 años. No, bueno, por lo menos de Centroamérica. No. La vacunación de mayores de 18 años está permitida en todo el mundo. No, pues está permitida, pero no se está dando porque no tienen todavía. Eso sí. Hablemos de la estrategia de vacunación. Ya lo decía el doctor Brizuela al principio. Nos parece que la acción de obtener las vacunas o la gestión para obtener las vacunas ha sido muy buena y lo reconocemos. ¿Qué otra cosa reconocemos de bueno en la estrategia de vacunación? El hecho de que el proceso sea expedito, sea rápido. Además, la atención que brinda el personal de salud que se encuentra en los centros de vacunación, yo no puedo decir de que ha sido mala, no, estaría mintiendo. Ha sido excelente. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Sabemos nosotros, por ejemplo, cuando recordemos que aquí se comenzó con el personal de salud a vacunar. Asumamos que el personal de salud salvadoreño son alrededor de 100,000 personas. ¿Verdad? Nos gustaría saber, según los grupos etarios diferentes que se han venido vacunando, qué porcentaje de esa población se ha vacunado. A nosotros solo nos dan números absolutos en las estadísticas y que impresionan. ¿Verdad? Pero desde el punto de vista técnico, ¿nos sirve? Pues no. Nosotros, imagínense, de ese 100% de trabajadores de la salud, imagínense que si se vacunaron 90%, estamos bien. Pero si se vacunaron 40%, ¿bien? Hemos dejado un gran segmento de eso. Y hemos ido pasando a diferentes grupos etarios, pero no conocemos los datos. No conocemos cuántos de cada grupo etario se terminaron vacunando. Exacto. Entonces, eso es importante porque también a mí como especialista, digamos, yo no lo soy, pero como un especialista en salud pública voy a decir, bueno, estoy bien con mis coberturas de vacunación, ¿verdad? O estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Estoy transmitiendo mal un mensaje. La gente no me cree en las vacunas.
etcétera, etcétera. Entonces puedo hacer modificaciones de la política, ¿vea? Pero no lo estamos viendo. Entonces, Ahora, los centros de vacunación están llenos, doctor. Así es. Yo he visto, por lo menos en el Hospital El Salvador, que Sí. es donde paso a diario, y es colas y colas y colas. Claro que sí, pero necesitamos en la medicina las apariencias o las coincidencias No son suficientes, se necesitan números. Ok, doctor. No, como lo dice el doctor Solano, la verdad que si fuera un programa ejemplo que están queriendo replicarlo en otros países, ¿por qué ocultar la información? Pues porque se ha declarado información reservada todos los datos del tema de vacunación, igual que otros datos de salud pública que deberíamos de conocerlo los profesionales. Nosotros, como lo decía el doctor Solano, sí quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es el porcentaje de cada grupo etario que se ha vacunado, porque muchas de estas que no se hayan vacunado tampoco le podemos atribuir el 100% de responsabilidad al gobierno. Puede ser que la gente no quiera vacunarse, pero ¿qué estrategia está haciendo el gobierno para contrarrestar esa gente que no se quiere vacunar? No la vemos. Entonces, por eso nosotros decíamos, al ritmo que vamos a llegar hasta el otro año y todavía no vamos a llegar a la meta. Porque imagínense que ya se vacunó solo la gente que quiera y la que no quiere, probablemente va a seguir el virus llegando y van a circular las nuevas cepas que no protegen. Con la gente que no se ha vacunado. Con la gente que no se ha vacunado. Ahora, ¿cómo se obliga a estas personas a vacunarse? No se puede. No se puede, pero sí se pueden hacer estrategias de promoción y educación en salud que no se han hecho adecuadamente. Entonces, allí donde nosotros, desde la gremial y desde el observatorio médico, estamos queriendo hacer una encuesta para saber por qué motivo no se vacuna la gente. No tiene adecuada información, la percepción que tiene del manejo no es el adecuado. Entonces, toda esa información es necesaria para enfocar el tema de la educación en salud en eso. Entonces, nosotros siempre hemos estado claros que las políticas públicas, cómo utiliza fondos públicos para desarrollar todos estos esquemas, las políticas públicas deben de ser medibles y debemos de poder cambiar el rumbo si nos estamos equivocando, y eso es lo que no podemos hacer con la gestión del actual gobierno. Estos son datos no oficiales, se los voy a presentar, probablemente ustedes ya los han visto también, las vacunas ordenadas y las recibidas que tiene el país. En total, el país habría ordenado 11.600.000 vacunas entre los distintos mecanismos ordenadas, es decir, compradas por COVAX 2.7 millones, AstraZeneca 2 millones, Sinovac, la vacuna china 2,5, y de Pfizer habría ordenado 4.400.000 para un total de 11.600.000 dosis. Y dosis creo que entregadas. falta 1 millón de ¿cómo que se llama? De las rusas, que también había gestionado una compra el gobierno. Que también se ha gestionado. Sí. Bueno, y al momento se han recibido 3 millones, casi las 3.600.000. La cantidad de vacunas que se han recibido pareciese ser adecuada y las ordenadas también. Sí, lo que nosotros decimos es de que la gestión esa por la obtención de vacunas comparados con otros países y del área, ¿va? Por ejemplo en Guatemala, que es nuestro vecino, pues obviamente ha sido una buena gestión y lo reconocemos, ¿vea? Como un punto positivo en esto de la vacunación, ¿vea? Porque Guatemala ahorita Está en serios problemas. Está en serios problemas, lo mismo Honduras, ¿verdad? De Nicaragua no se sabe. Igual, no se sabe, ¿vea? Porque también la información no la transparentan, ¿vea? De tal manera que en ese sentido nosotros reconocemos ese aspecto, ¿no? Pero hay las otras cosas que acabo de mencionar también. Sí, más transparencia en el manejo de los datos y de todo lo que esa es la usted base, indica. eso es la base de todo. Esa es la base de todo en medicina, los datos, qué nos dicen los datos, interpretar los datos y tomar las medidas correctivas, pero si todo lo tenemos oculto, ¿vea? Y luego lo que más o menos decía el doctor Brizuela, si yo me ufano de que mi programa o que mi estrategia de control de la enfermedad es de lo mejor en el mundo, ¿vea? En primer lugar, ¿por qué voy a ocultarlo? Si a mí me interesa que los demás conozcan cuáles son las estrategias que yo estoy utilizando y que validen también, ¿vea? De que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿vea? Eso por un lado. Pero si yo oculto, ¿por qué? ¿Vea? Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho
¿vea? Porque son fondos públicos los que se utilizan para eso, a conocer cómo se están invirtiendo nuestros impuestos. De tal manera que eso es transparencia, y lo he dicho en muchas ocasiones, en nuestro país la transparencia se ha vuelto una mala palabra, ¿vea? Y lo vemos con la reforma de la ley de ayer, que creo que no las aprobaron todavía, del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿vea? En donde hoy va a ser, dentro de las reformas propuestas está el hecho de que un funcionario no tenga que presentar sus informes de probidad. O sea, esas son las situaciones que no se ha dado todavía. No se ha dado todavía. Pero anda el rumor de que podría darse. Claro. Ahora, doctor, voy a tomar los números y quiero que me cuenten de la experiencia que ustedes tienen. Sé que no se puede saber mucho más de lo que está ocurriendo en instituciones públicas del país o en el Hospital de Salvador, pero cuando usted me dice de que hay unos datos e indicativos que señalan que podría ser hasta 400% el caso de nuevos contagios que se podrían tener en un país como el nuestro, y se están reportando 233 casos nuevos en las pasadas 24 horas, esto podría llevarnos a pensar de que el número podría andar oscilando abajo de los 1000, fácilmente. Diarios. Sí, claro. Ahora, este dato que yo le acabo de mencionar del subregistro del 600 y 400% son datos que presentó Comures el año pasado. Actualmente un dato más reciente no lo puedo mencionar, lo desconozco yo. Pero sí, obviamente hay un subregistro. Nosotros a nivel del sistema privado, que es donde yo laboro, quiero decirle que yo tengo 3 semanas consecutivas que yo no he podido ingresar a un paciente a un hospital privado. ¿Por qué? Porque las 15 camas disponibles en un hospital y 4 camas en otro hospital están topadas. Están topadas, y ni siquiera le puedo decir a usted, ingeniero, váyase a la emergencia y lo vamos a atender mientras esperamos la cama, porque también está topada la emergencia. Entonces, esa situación a mí me dice que, de que la situación... Hay más casos. Ahora, y luego las videoconsultas, o las consultas por enfermedad leve también se han incrementado, ¿no? El teléfono no para de sonar, incluso ahorita. Muy bien. Los hospitales privados no tienen tanta capacidad. O sea, usted me dice 15 y 4. Exacto. Estaríamos hablando de 19, algún otro que pudiese tener una UCI o algo. ¿Llegaríamos a 25? No pasamos de 50 siquiera. No pasamos de 50. Por ponernos... ¿Y las 50 estarán ocupadas en este momento? No, yo le puedo decir de las que yo conozco, que son 19 y que están llenas. Y el área de emergencia, que es donde se atiende inicialmente, también están en espera, algunos para UCI. Hay listas de espera, ¿me entiende? ¿Hay listas de espera? Hay listas de espera. ¿Usted ha mandado a algunos a que sean atendidos en su casa? Sí, esa es una estrategia nueva que estamos utilizando. Tanque de oxígeno y todo, y la máquina y sí, medidor. Estamos utilizando esa estrategia porque no hemos podido. En aquellos casos de pacientes que requieren hospitalización porque su condición es grave, nos auxiliamos ya hay una empresa acá que le da servicios de hospitalización en casa, ¿vea? Entonces se les contacta, etcétera, y es como que si usted estuviera en su casa, y es más, ya hemos tenido pacientes como tipo UCI, ¿vea? Obviamente un costo elevado. En su casa, siendo atendidos en su casa por personal entrenado, etcétera. Esa es la estrategia nueva. El año pasado, ¿se acuerda que cómo veíamos aquellas empresas que distribuían oxígeno y todo eso, que habían colas de personas? Para llenar los tanques De oxígeno. Hoy, pues, la estrategia nueva que estamos viendo con este incremento de casos es utilizar ese tipo de herramientas para poder atender a las personas que pueden ser atendidas en casa, vea, con personal capacitado. ¿A usted como presidente de la gremial, doctor, le reportan la misma situación en los hospitales públicos? Sí, de hecho... muchos colegas nos llaman preocupados, ¿verdad?, solicitando la intervención del Colegio Médico en el sentido de que las autoridades hagan público esto para que también la población retome las medidas que se han distendido, pues, y que tenemos que ser claros. Los que nos toca andar el día a día en la calle, nos damos cuenta, ¿verdad? Hay muchas personas que ya no usan mascarilla, hay establecimientos ya sea de alimentos o de otro tipo, que las medidas que se tenían en la época más difícil de que hemos pasado en el país ya no se realizan. Entonces, sí, creemos que esto es lo que el gobierno debe de trabajar, y desde la gremial, y me imagino que la empresa privada tiene que estar con la disposición de desarrollar, de retomar esas medidas, porque
Todos sabemos que a la hora de tomar decisiones drásticas se tiene que poner en la balanza la situación económica social del país, ya que un nuevo cierre desde el punto de vista económico financiero pues sería un golpe duro para la economía que todavía está en recuperación. Muy bien, pero del hospital, para el caso, el Hospital de Salvador, yo no sé cuántas UCIs tiene realmente, porque es un número que se ha manejado de una y otra forma. ¿Qué tienen ustedes de datos? ¿Cuántas UCIs tienen y cuántas camas son las disponibles? Si es que hay algún dato oficial que se pueda conocer. Conocíamos de cerca de 159 camas de UCI. 240 creo que de cuidados intermedios y 700 camas de cuidados de un hospital general. No entendemos por qué siguen repitiendo el gobierno de que tiene 1000 camas UCI, porque no es la realidad. No hay. No hay. Pero es una buena cantidad de camas UCI centralizadas. No nos podemos, digamos, no podemos criticar, con conocimiento, porque nunca tuvimos la oportunidad de conocer el hospital. El dato como tal. Ahora, y de conocer el funcionamiento y el lugar como está. Y la verdad que pocos médicos que trabajan allí hablan al respecto, porque al parecer han firmado un convenio de confidencialidad y no pueden revelar más datos de los que... Sí. Ok, pero solo retomando los datos que usted me dice, 159 UCIs. Sí. Y estamos hablando que se señalan que hay 78 pacientes críticos, todavía habría capacidad en el hospital. Sí. Si nos vamos a los datos oficiales. Sí, si me dice usted 140 camas con algún equipo intermedio para casos graves. Sí. ¿Serán estos los casos que se ven ahí? Mire, ahí habría que sumar, porque no sabemos graves con los 78 más críticos. Eso quería preguntarle, ¿los graves y críticos necesitarán UCI? Lo más probable es que sí, ¿no? O sea, entonces sí estaría sobrepasada la capacidad. Pues no lo podemos decir también, ingeniero, porque no hay datos. Entonces ese es el punto. Ahora, sí hay más contagios en el país. Sí. Definitivamente. Y definitivamente, y tenemos que decirlo, discotecas y bares, como usted lo menciona, probablemente restaurantes, porque es otro tema también, iglesias y concentraciones religiosas, los fines de semana sobre todo, y no se diga todas las fiestas de graduación que ha habido en los últimos días. Bueno, cuando se refiere a fiestas de graduación, quiero decirle que yo he tenido infinidad de casos de personas que se infectaron en esas fiestas de graduación. Jóvenes y familiares que fueron a la fiesta, ¿no? Entonces, pero veamos, yo creo que el papel en este sentido del ministerio no solo debe ser de legislar, sino que también de supervisar que se lleven a cabo, que se cumplan estas medidas. Por ejemplo, si una discoteca X me solicita como ministerio la autorización para funcionar y me presenta un plan, donde dice qué es lo que hace, cómo son sus medidas de prevención, pero yo no solo me puedo quedar con el papel, porque el dueño me puede poner la cantidad de cosas de que ahí se cumplen, pero si en la realidad no se cumplen, entonces ahí creo que ha faltado de parte del ministerio, a través de los equipos locales también de salud, a que vayan a supervisar diferentes lugares en donde se compruebe que se están cumpliendo las medidas de prevención. O por ejemplo, me dice usted, ingeniero, mire, voy a pedir un permiso porque quiero traer a X grupo a un concierto. Entonces usted hacer una solicitud, ¿verdad?, al Ministerio de Salud, donde explica qué medida va a hacer, cuál es la capacidad que va a tener de su lugar, porque obviamente no puede tener, en dado caso, un 100% de capacidad. Y si usted va a hacer esa inversión, usted firma como responsable. Ahora vengo yo como Ministerio de Salud y veo, ok, ingeniero, vamos a ver, se lo apruebo. Pero el día del evento... Lo va a supervisar. Hay que ir a supervisar. Y constatar que está cumpliendo. Exacto. Porque si usted no cumple, entonces va a ser sujeto a alguna sanción. Ahora, doctor, pero en este momento no deben haber conciertos. No, por supuesto. Yo me refiero en cuanto a la acción de supervisión del Ministerio de Salud. Muy bien. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Regreso con usted, doctor, y hay innumerables preguntas de los amigos televidentes. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Sigue con nosotros.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, y el doctor Iván Solano Leiva, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, nos visitan esta mañana. Me enteraba de algunas cifras que me han dejado realmente asustado, las que conversábamos en la pausa comercial. En exceso, me indicaban ustedes, el año pasado habría habido más de 17,000 muertes, ¿es así? Sí. Bueno, este exceso no significa que todas hayan sido por COVID, o sí, pero que son en aumento de lo que en promedio se trae. ¿Así debo entenderlo? Exacto. Como lo mencionaba el doctor, hemos visto varios estudios, algunos recabados a través de las actas de defunción en los diferentes alcaldías municipales del país, y en las que se detectaba, en el primero creo que andaba cerca de 10,000, y hemos visto otros estudios que andan rondando los 17,000, el exceso de mortalidad del año pasado comparado con los años anteriores. Esto nos demuestra que existe, digamos, un subregistro. No podríamos decir, como usted bien lo afirma, de que sea por COVID, pero también tendríamos que estar hablando de esa otra cantidad de enfermedades que ha causado fallecimiento. Porque tenemos que ser enfáticos, desde el Colegio Médico lo hemos hablado, el enfocar la atención sanitaria en el país para el COVID ha desatendido muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que han conllevado a complicaciones, necesidad de hospitalizaciones, secuelas en muchas personas y fallecimientos. Entonces, eso tiene que ir a la par, pues, porque estamos luchando contra una enfermedad nueva. Pero las otras siguen vigentes. Pero las otras siguen vigentes y están llevándose vidas también. Entonces tenemos que poner en esa balanza. Hay una información que se ha conocido por el diario de hoy que indica que el internista Gonzalo Batres Baires, no sé si ustedes lo conocen. Sí, claro. Advirtió que el sistema sanitario de Austria detectó una persona con la variante Delta y que esta persona habría llegado a Austria proveniente de El Salvador, por lo que se podría concluir que la cepa Delta o la Delta Plus ya circula entre la ciudadanía salvadoreña. En la vez pasada que estuve aquí con usted, ingeniero, hablamos de las variantes y yo le comentaba en ese momento de que países como Estados Unidos están presentes las 4 variantes de preocupación, y una de ellas es la variante Delta. Igual, datos que nos proporcionaba un colega del CDC nos decía que en los estados de Estados Unidos donde viven más salvadoreños, la cepa predominante es la variante Delta. En Panamá han sido detectadas las 4 variantes de preocupación, en México también, en Costa Rica 3. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál es el flujo de pasajeros que llegan al país de estos países y sobre todo a Estados Unidos, es lógico de que las variantes están circulando en nuestro país. Por eso es que también nosotros decíamos que hay que hacer una vigilancia genómica, porque la explicación de este incremento de casos, uno de esos puede ser el hecho de que estén circulando estas variantes. Y lo hemos visto cómo ha cambiado la epidemiología de la enfermedad. Hoy están siendo pacientes más jóvenes también. Algo que ya vivieron los países europeos, que ya vivió en Sudamérica, Chile y otros países de Sudamérica, donde estamos viendo que la enfermedad está siendo más agresiva a edades más tempranas y no necesariamente con factores de riesgo. Entonces, es de suponerlo, de que este salvadoreño que llegó a Austria, pues, proveniente de El Salvador, pudo haberse infectado acá, ¿no? O sea, si llegó allá y ya llevaba la cepa, es casi seguro que o se infectó acá o por lo menos infectó acá. Exactamente. Entonces, ¿no hay forma de tener una prueba para saber si tenemos alguna de estas cepas? Solamente a nivel de laboratorios de alta tecnología, el único que tenemos acá en el país es la Universidad de El Salvador a través de su unidad de virología. Pero necesitamos proporcionarle los recursos económicos, porque ahí están los técnicos y tienen el aparato, pero se necesita dinero y que debería provenir del Estado, en este caso, para hacer una vigilancia genómica estructurada
de qué tipo de cepas están circulando, ¿no? Muy bien, hay algunos comentarios de los amigos televidentes. La población no entiende, se comportan irracionalmente. Yo veo padres dejar ir a fiestas a sus hijos y decir, si son pocos, las mamás son bien limpias y resultan después todos los chicos con COVID. Pasó en un montón de colegios bilingües. Evito los nombres porque se mencionan ahí un par de colegios. Pero esto es lo que se ha tenido y es lo que han reportado. Sí, es que yo siempre he dicho que es una irresponsabilidad compartida. Irresponsabilidad de nosotros como población, ¿vea? Que hacemos o tomamos ese tipo de acciones como las que menciona el televidente, pero también una irresponsabilidad del Ministerio de Salud en ser más proactivo y dejar, en primer lugar, no ha habido una campaña de educación y promoción de la salud importante, ¿vea? Entonces, y lo otro, la supervisión de que las medidas se cumplan. Es lo que es escuchar, cuando yo escucho este tipo de argumentos, ¿vea? Es prácticamente es el mismo argumento que yo escucho de todos los países donde el mal manejo de la pandemia ha habido. Es que la gente es la culpable. ¿Vea? Lo vemos en Jair Bolsonaro, ¿vea? Lo vemos en el presidente de Guatemala, Yamatei, ¿vea? Lo vemos en otros... Lo estamos viendo en Cuba incluso, que tiene su propia vacuna. Sí, entonces es ahí donde es una irresponsabilidad, en este caso compartida. Por lo tanto, para lograr impactar, yo también como Ministerio de Salud debo de agarrar la rienda de esta situación y Muy contribuir. Bien. Señores, las vacunas que se tienen las conocemos todos. En Estados Unidos ha sido, creo que, detenida por el momento para evaluación y análisis la de Johnson & Johnson. No, eso fue hace un rato. Fue seguro, porque tenemos información de CNN de ayer. De ayer. Y solo por lo de los síndromes 100 casos de Guillain-Barré y un muerto por la misma enfermedad. Mire, yo lo que escuché, lo último que escuché, de que habían alertado, pero no se había suspendido como se hizo en aquel, creo que fue allá por el mes de febrero o marzo, por el hecho de que también en Johnson & Johnson con la vacuna se habían reportado los famosos casos de embolismos, tromboembolismos cerebrales, etcétera. Lo que fue una alerta a los médicos, miren esta vacuna, pero no lo han suspendido el proceso. No la han suspendido, la están poniendo todavía. La están poniendo. Y quiero decirle, aprovechando eso, mire, cuando nosotros ponemos en los riesgos y beneficios de ponerme una vacuna, el beneficio que obtengo a través de la vacuna es mucho mayor que el riesgo que me vaya a dar una enfermedad de esa. De hecho, la incidencia que se ha visto de Guillain-Barré con respecto a eso, basado en esos datos que dio la FDA posterior a la vacuna de Johnson & Johnson, es de 1 en 128,000 vacunados. Sí, fueron 100 casos de 12,5 millones. Exacto. Entonces, el Guillain-Barré tiene múltiples causas y una de ellas puede ser las vacunas, y no solo estas, cualquier vacuna en un porcentaje sumamente raro me puede dar un síndrome de Guillain-Barré, ¿vea? Y lo hemos tenido acá. Entonces, otra cosa, cuando uno compara qué probabilidad tengo que a mí me dé Guillain-Barré con el COVID versus aplicándome la vacuna, el COVID tiene 17 veces más riesgo que yo desarrolle un Guillain-Barré por la enfermedad. 17 veces más que por ponerme la vacuna. Exactamente. Okay. Entonces, en ese sentido, en general, los efectos secundarios no son lo suficientemente importantes como en cuanto al riesgo, pues, que superen los beneficios de vacunarme. Muy bien. ¿Ustedes conocen, doctor, de casos de personas que ya tienen las 2 dosis que hayan resultado positivos a COVID? Me imagino que sí los hay. Sí, hay. Bueno, el doctor que tiene la experiencia clínica les puede compartir, pero sí conocemos. Sí tenemos casos de pacientes que han recibido dosis de las vacunas. Es en menor cantidad que aquel paciente que solo ha recibido una dosis, que esa es mayor cantidad. Y ese es el punto también. O sea, ¿qué es lo que hace? Estamos claros, y también me gustaría dejar claro, que todas las vacunas COVID, arriba del 80%, me previenen que yo me vaya a morir por COVID, que yo me vaya a tener una enfermedad grave y que yo vaya a ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Esos 3 parámetros, todas las vacunas me protegen arriba del 80%, ¿verdad? Y son buenas. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Disminuir mortalidad,
disminuir ingresos hospitalarios para que un sistema de salud no se colapse, etcétera. Ahora, ¿dónde hay diferencias? En hacer que me dé la enfermedad leve, ¿entiende? En disminuir el riesgo de enfermedad leve. La mayoría de casos que hemos tenido y que hemos visto de pacientes que han recibido vacunas, y no solo la Sinovac, quiero decirles que también he visto pacientes con casos que se han vacunado con Johnson & Johnson, con Pfizer, con Moderna, y han desarrollado la enfermedad, es que ha sido enfermedad leve, ¿verdad? De manejo en casa, ¿verdad? Entonces, por eso es el beneficio de que debemos de vacunarnos, ¿verdad? Porque si yo no me vacuno, sí tengo la probabilidad de que ir me a vaya parar dar al hospital y que me pueda morir por si el está COVID. vacunado, lo que tiene la mortalidad, el porcentaje de probabilidad de mortalidad es menor. Disminuye. Sí, Y, aunque puede darse. sí, pero sumamente raro. Sumamente raro. Sería sumamente En el raro. país no se ha dado. Yo no he visto ningún caso de un paciente que haya fallecido y haya recibido 2 dosis de la vacuna, ¿no? Después de haber recibido 2 dosis de la vacuna. Lo que he visto, la gran mayoría, sí he visto algunos pacientes con las primeras dosis que han hecho neumonías leves, ¿vea? O que se han hospitalizado por neumonía moderada, pero que hayan fallecido no. Y la gran mayoría de estos pacientes han desarrollado enfermedad leve que lo hemos podido manejar con tratamiento sintomático en casa, ¿no? Asintomático. Sintomático. Sintomático, perdón. Tratamiento Señor, de los casos que se conocen de jóvenes, ¿hay un rango etario en este momento que es el que más consultas recibe usted como para poder decir, por aquí podría andar el problema? Porque uno puede pensar y decir, naturalmente cuando se ha abierto la vacunación de 18 años, es porque por ahí podría andar la explosión de casos. Doctor. Sí, bueno, lo han comentado desde hace rato los colegas infectólogos, que epidemiológicamente la enfermedad ha cambiado en el país. Ellos empezaron a detectar casos en personas entre los 25 y 30 años con enfermedad que se instauraba en forma rápida, enfermedad un poco más grave, de lo que normalmente se había visto en este grupo etario, ¿verdad? Entonces, eso es probable que sea por la circulación de las nuevas cepas. Y además, por la gran movilización que tiene este sector. Creo que eso es algo importante que hay que analizar, ¿verdad? Este sector es el que más visita estos establecimientos de ocio, de diversión, y son los que están más expuestos a llevar esa enfermedad también a su casa. ¿Usted ha visto casos en algún grupo etario muy específico, señor? Generalmente, últimamente. hace un mes, generalmente andaba ahí entre 30 y 59 años, pero hoy, en este último mes, se ha bajado un poco de tener de personas de 20 años en adelante, ¿no? 20 años en adelante. Sí, ¿Ha habido 20 casos? a 40 años. Ajá. ¿Ha habido casos serios de jóvenes? Sí. Sí, ¿Serios? Sí. Bueno, ¿Muertes también? El año pasado tuvimos un caso y gracias a Dios está muy bien el muchacho. Pero ese muchacho tenía apenas 21 años, lo tuvimos en cuidados intensivos. Aparte que hizo una neumonía severa, que además hizo una inflamación del cerebro, encefalitis, e inflamación del corazón, miocarditis, ¿no? Pero afortunadamente está vivo y sin ninguna secuela. Hemos visto casos de hombres que desgraciadamente también fallecieron, ¿verdad? Y con neumonías severas importantes. Y de todo hemos visto, Moisés. O sea, la enfermedad nos ha mostrado diversas caras y ahora nos está mostrando otras caras que no vimos el año pasado, ¿no? Ok, la enfermedad sigue circulando, es un hecho. Sí. Y podría decirse, estamos en un momento tan delicado como el que vivíamos hace un año. No lo puedo afirmar ni descartar. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no tengo una fotografía real de lo que está sucediendo, porque la información está vedada, ¿verdad? Pero lo que sí me parece, tratando de extrapolar, aunque no es una buena comparación, el comportamiento en lo privado, ¿verdad? Sí estamos teniendo los mismos problemas que tuvimos allá por el mes de julio nosotros, donde había listas de espera, o donde yo te tenía que decir a usted, ingeniero, mire, no hay cama acá, yo le recomiendo que mejor se vaya al Seguro Social, si usted tiene seguro, pero usted necesita en este momento ingreso. Entonces, sí estamos viendo eso a nivel privado. Una situación muy similar. Muy similar a nivel pesar privado. de que ya hay más infraestructura, en todo caso, para utilizar el Hospital El Salvador. Claro, claro. Entonces, pero los datos del Hospital El Salvador, y aquí me recuerda algo que
A veces es bien difícil poder obtener los datos porque, por ejemplo, los colegas que trabajan ahí, a quienes les reconozco su importancia en la labor que ellos realizan, pues ahora cuando lo ven a uno se le alejan, ¿ya? Porque hay un... No vaya a ser que me haga una pregunta que no puedo No, responder. aparte de la pregunta es que Que me le tomen puedan una relacionar de que él pueda ser una fuente. Que lo vean hablando con usted. Exactamente, ¿ve? Entonces es Le vayan a tanta tomar la- una foto y se... Exactamente, es tanta la psicosis en la que viven los colegas, de esa vigilancia, hasta de sus redes sociales, ¿vea? De lo que publican, pues, para poder obtener información es difícil, ¿no? Doctores, Cecilia Flores nos dice, ¿será que vamos a necesitar una tercera dosis? Bueno, los doctores nos han comentado que hay muchos estudios que ya se están desarrollando. La empresa Pfizer ya mencionó que está evaluando el utilizar una tercera dosis y me imagino que las otras empresas están en la misma dinámica. Acuérdense que la vacunación se ha autorizado por la situación de emergencia. O sea, los procesos que normalmente lleva una vacuna no se han llevado en esta situación. Entonces, todavía esto se está evaluando. Quizás el doctor Solano nos puede ampliar al respecto. Sí, ahorita no todo está dicho, es probable de que, bueno, algunos países, incluso República Dominicana en la región, han implementado tercera dosis de Sinovac, aunque no hay evidencia científica a la fecha de que que sea recomendado, ¿no? El 23 de junio, el Comité de Expertos de Vacunación de los Estados Unidos, pues hizo una evaluación y analizó toda la evidencia científica a la fecha y dijo que en este momento todavía no es recomendado dar nuevas dosis, pero eso no descarta que en un futuro la medicina es cambiante y hoy lo que es falso hoy, mañana puede ser cierto y viceversa. Entonces puede ser que sea necesario unas nuevas dosis. O la otra pregunta que generalmente nos hace la gente, ¿vea? Y que es muy frecuente. Mire, yo ya recibí las 2 dosis de X vacuna. Ludovico nos dice, sí, si ya recibí mis 2 dosis chinas, ¿me puedo poner 2 de Pfizer como refuerzo, por ejemplo? Esa es otra pregunta sumamente frecuente que nos hacen a nosotros y nosotros les decimos, mire, evidencia científica al momento no hay de que se haga, o sea, que sea recomendado desde el punto de vista médico. Ahora, de que lo pueden hacer, ¿me entiende? Pero los riesgos que va a someterse, o sea, por lo menos en mi caso, yo no voy a decirle, hágalo, vea, si no hay suficientemente evidencia científica. En dado caso le digo, sabe, no hay evidencia científica, pero queda a su criterio. El riesgo lo toma usted. El riesgo lo toma no hay usted. experiencia médica que nos diga ahorita qué se puede hacer o si es válido. Así, exactamente. Ahora, que puede en un futuro volverse una estrategia válida, no lo descarto tampoco. Pero por el momento no hay los estudios suficientes para concluir esto mismo. ¿Hay alguna vacuna que en este momento esté sobresaliendo sobre el resto, doctor, que se pueda mencionar de acuerdo a estudios, no solo del país, sino que internacionales? Ya lo decíamos nosotros, que las grandes diferencias que podemos encontrar probablemente sea en cuanto a prevenir que yo desarrolle una infección sintomática leve. Vea, ahí es donde hay las diferencias. Pero en cuanto a la efectividad para protegerme de muerte, de hospitalización o de enfermedad grave, todas andan arriba del 80%, que es de efectividad, que es un buen porcentaje y aceptable, pues, como eso. Muy bien, para el Colegio Médico, Saúl nos escribe y nos dice, ingeniero, se dice que hay médicos del Seguro Social y del Hospital El Salvador y Rosales que ya vacunados con las 2 dosis han fallecido por COVID. ¿Sabe algo el Colegio Médico? No conocemos ningún caso. No, yo tampoco no conozco esa situación. De médicos con la doble dosis no se tiene reporte de ninguno que haya fallecido. Y en lo personal tampoco de personas que no sean médicos, o sea, que hayan recibido 2 dosis y que hayan fallecido. Lo que viene a demostrar lo que se ha dicho, usted tiene la vacuna, por lo menos no va a morir, o es menos difícil que muera. Exactamente. En medicina no podemos decir ni 0 ni 100, ¿ya? O sea, pero la probabilidad de que yo vaya a morir si yo he recibido las 2 vacunas es mínima, ¿no? Ok. Mónica Betancourt nos dice, ¿han visto ustedes niños infectados y graves? Yo no tengo la experiencia porque soy infectólogo de adultos. Ahí habría que hacerle la pregunta a los infectólogos pediatras. Nos estaban comentando que en este momento había en el área COVID del Hospital Bloom 4 casos en estado crítico. O sea que, en el Hospital Bloom. En el Hospital Bloom, que es el área para... 4 casos críticos por COVID. Por COVID de niños. No por infecciones respiratorias, Sí, por COVID. Sí.
De niños. Entonces, eso es lo que nos habían reportado a nosotros. Lo cual va acorde a lo que ha sucedido en todo el mundo, ¿verdad? Se dé en menos cantidad las infecciones en niños, pero también a los niños que tienen enfermedades que los pueden predisponer, les puede dar una enfermedad grave y que lleguen a situación crítica. Muy bien, y ya casi tengo que ir terminando. Francisco Sánchez nos dice, en los buses se puede estar propagando el virus, ya circulan llenos de personas, esto debería ser regulado de emergencia. Sí, definitivamente. O sea, y no solo verlos un día ahí por el desvío de la Ceiba de Guadalupe a funcionarios públicos, viendo que se cumplan las medidas, que eso debe ser de todos los días, vea una vigilancia de que se cumplan las medidas de prevención, ¿no? Comenzando con quien conduce el autobús, ¿por qué? Sí, claro, con todo, y también que nosotros como población deberíamos de entender también que no podemos seguir entrando a autobuses que van como que son sardinas y que no estamos en ese Lo que pasa es que hay necesidad de transporte, claro, doctor. Claro, pero ahí es donde es importante también la supervisión del Ministerio de Salud y a través del Ministerio de Transporte, proveer las herramientas necesarias para que los autobuses se vayan llenos y la población tenga acceso a un sistema de transporte. Pero deberíamos adecuado. de volver a aquel momento en el que solo iba una persona por asiento del autobús. Debería de ser. Es tan preocupante el momento que se vive como para tomar medidas como esa. Es que está comprobado, Moisés, que el sistema de transporte público, no solo en El Salvador, en todo el mundo, es la principal fuente o el principal lugar donde yo tengo mayor riesgo de adquirir el virus. Entonces, hay que hacerlo en ese tipo de situaciones y supervisarlo. ¿Vea? Y yo sé que estamos a punto de terminar la entrevista y solo decir, porque por aquí he estado leyendo algunos mensajes de Twitter donde nos dicen que nosotros como médicos deberíamos de ser más médicos y menos políticos. ¿Vea? Entonces yo quiero decirle a los estimados televidentes de que nosotros antes de ser médicos en primer lugar nos graduamos de ser ciudadanos, ¿me entiendes? Y luego adquirimos el título de médico profesional. Pero igual como gremio médico nosotros estamos, y lo dicen los estatutos del Colegio Médico, debemos de participar en la discusión y tratar de contribuir a la solución de los problemas que aquejan al sistema de salud. Ese es nuestro Muy bien, objetivo. su palabra final, doctor. No, importante lo que acaba de decir el doctor Solano. El Colegio Médico no lo está haciendo con este gobierno, lo ha hecho con los gobiernos de Arena, con el gobierno del FMLN, con los gobiernos del FMLN, y lo va a seguir haciendo porque así dicen nuestros estatutos. Esperamos que las nuevas generaciones de profesionales que llegan a estas instancias gremiales se mantengan esa postura crítica necesaria en una democracia. Reiterar el saludo a nuestros colegas en el Día del Médico, a la población la importancia que tiene el profesional de la salud y el médico en el país. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, doctores, se les agradece su valioso tiempo y naturalmente los seguiremos molestando para ver cuál es el curso que lleva esta pandemia, esta enfermedad que nos tiene preocupados desde hace año y medio básicamente. Se les agradece, muy amables, que tengan muy buenos días. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos y estará aquí en el estudio Raúl Rogel, representante del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ya volvemos. Nos acompaña en esta segunda parte de Frente a Frente Raúl Rogel, representante del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido, buenos días. Ingeniero, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden, que los trabajadores sepan cómo está la situación del incremento al salario mínimo. Estamos a la orden. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hay que reconocerlo, el señor Rogel es un sobreviviente de COVID. Medio nos ha contado la experiencia que ha tenido. No es nada fácil, ¿verdad, señor? Pues, gracias a Dios, pues, todavía tenemos una misión que cumplir, ya que estuve 12 días hospitalizado. 12 días hospitalizado. ¿Muy grave? Pues, bastante grave, porque se me encontró el vaso grande, algunos pulmones, el corazón grande, y gracias a Dios, le reitero, tengo una misión todavía que cumplir. Dios me tiene aquí al frente de esta situación y estamos, gracias a Dios, para servir e informar a la clase trabajadora de la situación que está dando en este momento. Varios compañeros suyos murieron, ¿verdad? Por COVID.
Lamentablemente, el compañero Ricardo Soriano, secretario general de la FESINCONSTRAN, falleció. José María Amaya, compañero también de otra federación, han muerto y han dejado un vacío dentro de los trabajadores. Pero gracias a Dios dejaron gente preparada para que podamos continuar en este labor, acción, en bien de la clase trabajadora. Muy bien, señor. Hay una misión, nos dice usted, y es cuando Dios decide que así sean las cosas. Así, el caso de su jefecita, que en paz descanse, pues Gracias, hoy. ya está descansando en la paz del Señor. Gracias, gracias por el mensaje, señor. Bueno. Bien, el sector laboral tiene su planteamiento sobre este incremento del 20%. ¿Qué es lo primero que nos puede decir? Y cuando nosotros nos reunimos con los asesores del ministro, que se nos anunció el 20% que el gobierno, el presidente de la República había pues sugerido o mandado al Consejo. Su servidor fue uno de los que tuvimos una pequeña, quizás no polémica, pero un malentendido, porque la posición de los trabajadores era de que si el Estado daba un 20% de financiamiento para el incremento salarial, que también la empresa privada podía incrementar un 10% sobre ese 20%. Lamentablemente no se concretizó, hubo una pequeña controversia. Sin embargo, como trabajadores nosotros accedemos a lo que nos dice nuestra Asamblea General, donde nos pide pues, que hagamos algo en bien de los trabajadores, en bien de nuestro gremio. Hemos considerado que, si bien es cierto, un 20% no es una gran cantidad, pero si el trabajador siente algo latente, que ese 20% va a llegarles y tenemos ya ese porcentaje, porque la idea era hacer una acción muy fuerte, toma de calles, etcétera. Sin embargo, cuando consideramos que tenemos ya ese 20%, creemos que un compás de espera, porque en enero del próximo año, enero-febrero, vamos a continuar pidiendo y exigiendo mejoras salariales para los trabajadores. Lamentablemente, y le digo, muchas empresas en estos momentos ya han incrementado los salarios, la canasta básica, y le pedimos a la Ministerio de Economía, a la Defensoría del Consumidor, sabemos que están haciendo su labor, pero hay muchos empresarios fuertes en estos momentos que no los han tocado. Ahí van por la calle de Barrios, pues ven muy bien, pero hay otras empresas muy fuertes que de 20 días para acá le han incrementado los precios de la canasta básica. En Apopa hay un supermercado que también le digo, le ha aumentado los precios. Yo tengo facturas de las compras que he hecho hace un mes. Ahora ese incremento se ha incrementado bastante. Ahora usted me dice, estábamos preparados para marchas, para protestar. Estaban. Sí, estaban. Sí. Se da el aumento y las han detenido. Así es. Pero me dice, estamos listos para en enero y febrero volver a exigir más. Así es. ¿Por qué? Ingeniero. ¿Por qué en enero y febrero? ¿Por qué? Porque estamos esperando un compás de espera, estamos esperando todavía que esto se cristalice realmente ese porcentaje, porque van a haber muchos empresarios que no lo van a cumplir. Su servidor... Es ley, señor, es ley, tienen que cumplirlo. Ingeniero, el artículo 50 de la Constitución de la República dice que el Seguro Social es obligatorio. Tener 2 trabajadores o más es obligación del empleador tener al trabajador asegurado. Aquí le digo, hay una gama de empresarios que no pagan seguro social. Sabemos que el sistema político del país ha cambiado y creemos que esto va mejorando poco a poco en la situación de los trabajadores. ¿Por qué nosotros vamos, a esperar en enero o febrero? Creemos que muchos empresarios van a fallar con ese incremento del 20% que se entiende que es el gobierno que lo va a otorgar a las empresas. En ese le digo, en ese decreto que es ley de la República, habrá muchos empresarios que no lo van a cumplir. Venimos ya arrastrando muchas empresas que no cumplen. Y nosotros, digo, como sindicato de la construcción, como Federación Sindical Revolucionaria, la FSR, hemos demandado a muchísimas empresas porque no han cumplido con su obligación que la ley le exige. Hay inspectores del Ministerio de Trabajo, inspectores que hacen su trabajo. Lamentablemente hay
hay pasos en los cuales no pueden ellos accesar a exigir realmente como debe ser para que el empleador cumpla sus obligaciones para con los trabajadores. A nosotros nos duele lo que le voy a decir, nos duele bastante, pero en este país el empleador, el patrono vive del trabajador y el trabajador vive de su trabajo. Muchos empleadores, muchos patronos se aprovechan de la debilidad del trabajador. Tiene una debilidad que se llama necesidad. Por la necesidad muchas veces el trabajador acepta cosas que están al margen de la ley, al margen de su propio derecho. En este momento, usted me acaba de decir, ingeniero, el incremento del 20% es ley de la República. Sin embargo, le digo, habrán empresarios que no van a cumplir con esa obligación que el Estado les obliga a que cumplan con los trabajadores. Como sindicato, como Federación Sindical Revolucionaria, la FSR, vamos a estar siempre atentos a que los patronos cumplan ese 20% de los trabajadores, que no es bastante, pero sabemos que en parte viene a solventar el alto costo de la vida. Quiero recordarles, tenemos 4 años y medio con ese salario de $10 diarios. Eso es una pena. 4 años y medio que el trabajador o las señoras de los hogares han hecho milagros, porque el trabajador se va a almorzar en la calle, $2.50, $2, qué sé yo, pagan por un almuerzo mal comido, ¿cuánto le queda al trabajador? Cuando dice la Constitución de la República, debe haber un salario mínimo suficiente que cubra en conjunto alimentación, vestuario y vivienda. Eso prácticamente es una letra mojada que el trabajador lo vive en carne propia. Señor, desde el punto de vista suyo y de sus compañeros, ¿cuánto consideran que es el salario mínimo que debería existir en El Salvador, siendo realistas para las condiciones que tienen países como el nuestro? Sí. Acá le digo, hay muchos compañeros, nosotros pedimos insumos, aquí tengo la lista que ellos mandaron, los trabajadores, que fue recibida por nosotros. Aquí hay una gama de movimientos de unidad sindical, FETRAJUL, más AFP, FUS, etcétera, FENASTRA, etcétera, donde nos pedían algunos sindicatos $900, $800 mínimo, $600. Miren, como consejo nosotros tampoco vamos a exigir algo que en lugar de beneficiar va a afectar a los trabajadores. Nosotros como Federación de Sindicatos pedimos esto, $450 o aceptamos $400. Sin embargo, cuando el presidente anunció que proponía $60, 20%, le reitero, hemos hecho un compás de espera, esperamos que esto se cristalice, porque un 20% ya es algo tangible que queremos de que el trabajador a recibir. Si tiene $300, va a recibir $360. Esos $60 en parte creemos de que va a beneficiar la canasta básica, el sostenimiento de su hogar. Entonces, estamos esperando que esto se cristalice, se haga prácticamente una acción de derecho para el trabajador, y luego como sindicatos de la construcción y las federaciones sindicales a las cuales pertenezco la FSR, vamos a retomar nuevamente la lucha para que se incremente el salario mínimo. Bien, tengo que hacer la última pausa comercial, señor. Volveremos en aproximadamente 2 minutos. Hay algunos interrogantes de los amigos televidentes. Ya volvemos. Raúl Rogel, representante del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, nos visita esta mañana en la parte final de Frente a Frente. Conversábamos fuera de cámara porque me había mencionado también la muerte de Ricardo Soriano, que fue una persona con la que usted en algún momento vino aquí en el estudio. Habíamos platicado ya hace algún tiempo, si mal no recuerdo, más de un año, sí, precisamente con lo del manejo del fondo de pensiones y todo ello, ¿verdad? Este es otro tema que se está mencionando mucho de lo que podría ocurrir. ¿Tienen ustedes alguna visión y alguna posición sobre la administración o futuras acciones que pudiesen tomarse por parte del Ejecutivo con los fondos de pensiones? Fíjese, ingeniero, de que, se ha hablado mucho de los gobiernos anteriores. ¿Cómo es posible que los gobiernos anteriores aceptaron
que el trabajador pagara el 6.5% de su salario. El empleador daba el 6.5% de lo que ganaba el trabajador, equivalía al 13% del salario. Si un trabajador ganaba $300, el porcentaje eran $39. Y los pensionados se le daban $207 de pensión. Ese, que disculpen las AFP o se ofenda a alguien, pero ese es un robo. Y los gobiernos anteriores permitieron semejante atraco. Mucha gente no quiere dejar de trabajar porque $207, hace poco la asamblea anterior aprobó supuestamente $100 más, pero ese es un atraco, ese es atracar al trabajador. $207 no puede vivir un trabajador con su familia con esos salarios. El compañero Soriano, que en paz descanse, gracias a la acción de él y su gente que la apoyó, se logró incrementar un porcentaje del salario de esas pensiones que se estaban dando. Él dejó un legado hacia los trabajadores para que se pudiera lograr un porcentaje más de las pensiones. Nosotros somos solidarios con muchas organizaciones sindicales. Está una que se llama No Más AFP. Estamos un poco al margen, pero lamentablemente pues no tenemos una autonomía real porque dependemos de una asamblea. La asamblea nos dicta, mire compañeros, hagamos esto. Ya algunas ideas nos han dado que podríamos ser solidarios ante ese atraco hacia los trabajadores de las AFP. Bien. Mauricio, hay algunas preguntas, se las voy a leer en este momento. Okay. Señor Mauricio Castro nos dice, ingeniero, el 20% es insuficiente y lo peor es que quedará vigente al menos por 3 años. El problema es que no hay productividad. ¿De dónde se va a sacar el dinero? El desempleo se va a disparar. La situación del país ha cambiado. Reitero, ha cambiado y creemos de que hay muchos trabajadores que tienen confianza. En este país, cuando un trabajador labora en armonía con su empleador, el trabajador tiende a rendir mejor. Un llamado a los empresarios, a los patronos, que vean al trabajador como un aliado estratégico, que no lo vean como una materia prima, que vean al trabajador que tiene madre, esposa e hijos y lo miren como un aliado estratégico, para que le vaya mejor al empleador como al trabajador. Si trabajamos en conjunto, en buena armonía, este país va a progresar. Que respetemos el derecho del trabajador, como también el trabajador respete la obligación empresarial. Ambos tienen que estar en armonía, en buena relación, para el bien de este país. Se va a producir mejor cuando haya mejor armonía, cuando haya una mejor relación empleador y trabajador. Aquí se va a producir mejor y va a estar el país progresando poco a poco. Marcela Campos nos dice, muy bonito lo que dice el señor. Sabe que para poder cubrir ese aumento y los productores subirán precios y en consecuencia todo lo demás. Al no poder cubrir este monto habrá recorte de personal. El salario mínimo se debe de estudiar en consenso y no con fines políticos. A Tania que acaba de decir, ella desconoce. Nosotros hemos practicado en Consejo de Salario Mínimo y les digo, aquí hay muchos organismos sindicales que nos enviaron muchas cosas y hemos practicado, hemos consensuado, hemos tenido ahí señores asesores, nos han dicho los pros y los contras. El salario mínimo, lamentablemente la ley dice que se debe revisar cada 3 años. Ahí hay un vacío de ley, porque dice se debe revisar, no dice se debe incrementar. Entonces allí sería bueno que los señores legisladores revisen esa disposición donde dice que se debe revisar cada 3 años, pero no dice que se incremente el salario, la ley no dice eso, solo dice que se debe revisar. Lamentablemente las leyes han sido hechas para beneficio de un grupo, de una élite en el pasado y no para un conglomerado de toda la gente que está viviendo en carne propia la situación de este país. Esperamos que no sean 3 años, porque, le reitero, ha cambiado la situación política del país, que no sean 3 años, y que cada año revisemos el incremento salarial. Como Federación Sindical, hacemos llamado a la Asamblea Legislativa, a los señores diputados, que vean esa disposición legal
donde dice que se va a revisar cada 3 años y debe ser cada año, Musica mandó un documento donde también pedía que fuera cada año la revisión y que se incremente, porque en este país, le digo, es el país donde más poco han recibido el sueldo mínimo los trabajadores si comparamos con otros países, excepto Nicaragua. Va a ser un poco complicado dejar plasmado se incremente como obligatoriamente cada cierto tiempo, señor. Algunos podrían pensar es marginar y detener el crecimiento de cualquier empresa. Ingeniero, muchos empleadores, miren, ponen un sinfín de peros, pero ellos pueden, porque ellos están todos gordos. Y a veces me duele cuando yo veo un patrón de esos, le digo, todo gordo, todo cholotón, y el trabajador todo flaco. Y le digo al trabajador, están ahí gordos por ustedes. Porque hay empleadores, les digo, que ven al trabajador en situación de crisis, ellos también felices, todos gordos, cholotones, con buenas cuentas bancarias, con buenos carros, y el trabajador ve una champita que él construye, y a la hora que le corresponde le paga una miseria. Lo he hecho en muchas ocasiones, muchos trabajadores, a la hora que les pagan el salario a él, no alcanzan ni pagar las deudas que tiene con la tienda, con el prestamista. Hay muchos agiotistas que se aprovechan, muchos coyotes que hay en la construcción, que se aprovechan realmente de la necesidad de los trabajadores. Y todo eso, creemos que como sindicato debe ir cambiando poco a poco. Le digo, reitero, nosotros hemos dicho en otras ocasiones, la CASALCO de la construcción, que realmente obligue a sus agremiados a que cumplan con su obligación. Las empresas de vigilancia, que trabajan hasta 12 horas los vigilantes, 12 horas, 24 horas, con un sueldo mísero, sin horas extras. Las maquilas, mujeres de las maquilas que trabajan hasta 14 horas para poder ganar un poquito más, por favor, cumplan esa obligación. Como usted dijo, ingeniero, es ley de la República que cumplan para que vean al trabajador como un ser humano, no como materia prima. Aquí el empleador agarra al trabajador con una naranja, le saca el jugo y luego lo botan a la calle. Y pelear para que indemnicen a la gente, eso cuesta muchísimo, pero debe haber mayor, le digo, sentimiento hacia los trabajadores, que somos los que producimos y hacemos progresar este país. El empleador es verdad que pone el capital, por la mano de obra, que este país crezca, somos los trabajadores que hacemos crecer este país. No todos los empresarios son malos, señor. No todos son malos, así es. Hay muchos empresarios que merecen nuestro respeto también, por supuesto. Don Raúl Rogel, representante del sector laboral en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, las opiniones que ha tenido para con nosotros esta mañana. Le agradecemos su tiempo, señor, muy amable. Muchísimas gracias y que a los trabajadores. Muchas gracias. Que siga bien, hay que Gracias. cuidarse. Gracias. Y sobre todo el mensaje Igualmente. de este espacio debe ser ese. El virus sigue circulando, tome las precauciones y las consideraciones del caso. No se puede seguir viviendo como que ya estamos vacunados e inmunizados. Solamente nos protege. Así que por favor, cuídese. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.